No, no, esto no puede estar pasando. Esas fueron las primeras palabras que salieron de la boca de mi esposo mientras se quedaba congelado en la entrada de nuestra casa, con una maleta en una mano y su novia a su lado. La botella de champán se resbaló de los dedos de Clara y se hizo añicos sobre el adoquín del camino. Por un momento nadie se movió, ni Marcos, ni Clara, ni los vecinos reunidos al otro lado de la calle fingiendo no mirar. Y ciertamente, ni yo. Estaba de pie en el umbral de la casa, donde había pasado los últimos 31 años de mi vida, sosteniendo un folder manila contra mi pecho. Entonces sonreí, una sonrisa real, del tipo que no había usado en mucho, mucho tiempo. Pero para entender por qué Marcos Herrera parecía haber visto un fantasma esa tarde de sábado, tenemos que retroceder exactamente una semana, al martes por la noche, a la cena, al momento en que mi matrimonio terminó. Me llamo Laura Herrera, tengo 58 años y hasta la primavera pasada creía tener una vida predecible. Vivía en una colonia tranquila de Monterrey, tomaba café en la terraza cada mañana, saludaba a los mismos vecinos, hacía las compras en el mismo supermercado y durante 31 años estuve casada con el mismo hombre. O al menos, creía conocer al hombre con el que estaba casada. Ese martes había comenzado como cualquier otro. Pasé la mañana respondiendo correos para nuestro despacho contable. Marcos había fundado la empresa años atrás, pero yo me había encargado de la contabilidad, la agenda de clientes, la nómina y el apoyo en la preparación de impuestos durante casi 2 décadas. La gente siempre lo llamaba el negocio de Marcos. Nunca los corregí. No me importaba el crédito. Me importaba que las cosas funcionaran. Cerca de las 5, empecé a preparar la cena. Carne con papas y arroz rojo. Nada elegante, solo el tipo de comida que habíamos comido cientos de veces antes. Marcos llegó a casa sobre las 6:30. Apenas me miró. Al principio, supuse que había tenido un mal día. La temporada de declaraciones siempre lo ponía de mal humor, pero algo se sentía diferente. Estaba extrañamente tranquilo, casi como si hubiera ensayado. Nos sentamos a la mesa de la cocina exactamente a las 6:45 p.m. Recuerdo la hora porque las noticias locales se escuchaban suavemente desde la televisión en la sala. El pronóstico del tiempo, reportes de tráfico, la vida normal. Entonces, Marcos se aclaró la garganta. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Dejé mi tenedor en la mesa. De acuerdo. Él juntó las manos, sin dudar, sin culpa, sin incomodidad. Solo un hombre entregando información. Clara se muda el próximo mes. Parpadeé. ¿Perdón? Clara. Lo dijo como si yo debiera saber exactamente quién era. Y no lo sabía. Al menos no de inmediato. Entonces recordé. Clara Reyes. Una mujer que trabajaba en una tienda de muebles de lujo en el centro. La había conocido una vez en un evento de networking. Alta, rubia, quizá de 38 años o menos. Me quedé mirándolo. Las palabras tardaron unos segundos en ordenarse en algo que tuviera sentido. Y cuando finalmente lo hicieron, me reí. No porque fuera gracioso, porque era imposible. ¿Estás bromeando? No. La habitación de repente se sintió más pequeña. ¿A qué te refieres con que se va a mudar? Marcos bajó la vista a su plato y luego de nuevo a mí. Hemos estado saliendo. La frase aterrizó como un golpe. ¿Cuánto tiempo? Su respuesta llegó demasiado rápido. Poco más de un año. Un año. Un año entero. 365 días de mentiras. Me quedé sentada mirándolo mientras el reloj de la cocina marcaba ruidosamente a nuestras espaldas. Finalmente, hice la pregunta que todo el mundo hace. ¿Por qué? Suspiró. No con tristeza, más bien como alguien explicando una decisión que ya había tomado. Clara me hace feliz. Ojalá pudiera decirles que le arrojé el vaso de agua, o que grité,
o que salí corriendo. Pero la vida real no siempre funciona así. A veces estás demasiado conmocionada para reaccionar. Simplemente me quedé allí, sentada, escuchando, mirando, tratando de entender cómo el hombre con el que había compartido la cama durante 3 décadas podía sonar tan distante. Marcos siguió hablando. Algo sobre nuevos comienzos. Algo sobre encontrarse a sí mismo. Algo sobre no querer desperdiciar el resto de su vida. Las frases se mezclaban. Todos los clichés del mundo de repente vivían en mi cocina. Luego vino la parte que más dolió, no porque fuera cruel, porque fue práctica. Vas a tener que mudarte. Levanté la vista lentamente. ¿Qué? Para el viernes. Honestamente pensé que lo había oído mal. ¿El viernes? Eso te da 3 días. 3 días, 31 años de matrimonio. 3 días para irme. Miré las fotos familiares en la pared detrás de él. Mañanas de Navidad, vacaciones en la playa, fiestas de cumpleaños, toda una vida reducida a una fecha límite. Entonces, Marcos añadió algo que me revolvió el estómago. La casa se queda conmigo. Su voz llevaba la confianza de alguien que creía que el asunto estaba resuelto, hecho, terminado. Clara se mudaría. Yo me iría. Fin de la historia. Lo extraño es que el enojo nunca llegó. No de inmediato. En cambio, me sentí cansada, profundamente cansada, como si alguien me hubiera desconectado de mi propia vida. Y fue entonces cuando sonreí. Marcos pareció confundido. ¿Qué? Negué con la cabeza. Nada. Te lo estás tomando mejor de lo que esperaba. Eso casi me hizo reír. ¿Mejor? Estaba sentada entre las ruinas de mi matrimonio, pero recordé algo que mi padre solía decir, algo que repitió durante toda mi infancia. Nunca discutas con alguien mientras está ocupado cometiendo un error. Así que simplemente asentí, si eso es lo que quieres. El alivio en el rostro de Marcos fue inmediato, lo que me lo dijo todo. Había esperado una pelea, una escena, resistencia. En cambio, obtuvo mi consentimiento, y eso lo hizo descuidado, muy descuidado. Más tarde esa noche, después de que él se fuera a la cama, me senté sola en el ático buscando viejos álbumes de fotos familiares. Ni siquiera estaba segura de por qué. Quizás necesitaba algo familiar, algo real. El ático olía a cedro y a polvo. Había cajas apiladas contra las paredes. La mayoría no se habían abierto en años. Cerca de la medianoche, encontré una vieja caja de seguridad de metal escondida detrás de una pila de adornos navideños. Casi la ignoré. Entonces, vi la letra de mi padre en la tapa y de repente mi pulso se aceleró, porque mi padre llevaba muerto 12 años y lo que fuera que estuviera dentro de esa caja estaba a punto de cambiarlo todo. Me senté en el suelo del ático con esa vieja caja de seguridad de metal frente a mí, escuchando los ronquidos de Marcos a través del techo. Era un sonido extraño de escuchar en ese momento. Normal, ordinario, un esposo dormido en su propia cama, excepto que mi esposo acababa de decirme que su novia se mudaría a mi casa y que yo tenía 3 días para irme. La caja era gris, rayada en los bordes y más pesada de lo que parecía. Mi padre había escrito Laura, papel escasa, en una tira de cinta adhesiva en la parte superior. Pasé el pulgar sobre su letra. Mi padre, Emilio Torres, había sido un hombre práctico. Condujo la misma camioneta Ford durante 19 años, guardaba cada recibo en una caja de zapatos y creía que nada importante debía manejarse solo con un apretón de manos. Cuando Marcos y yo compramos la casa a principios de los 90, papá nos había ayudado con el enganche. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Lo recordaba sentado en la mesa de nuestra cocina, con sus lentes de lectura en la punta de la nariz, diciendo, «Esto es para los dos, pero es principalmente para mantener a mi niña segura». En ese momento me reí y le dije que no se preocupara. Tenía 37 años entonces.
segura de entender el matrimonio, el dinero y la vida. A los 58, sentada en mi ático a las 12:23 a.m. Ya no me reía. La caja no estaba cerrada con llave. Eso era muy típico de papá. Confiaba en que la caja estaría lo suficientemente bien escondida y probablemente luego olvidó dónde puso la llave. Dentro había folders, papeles amarillentos y un sobreviejo de un despacho de abogados del centro. El nombre del abogado me resultaba familiar: Pedro Velasco. Había manejado el testamento de mis padres años atrás. Abrí el primer folder. Eran los documentos de cierre de cuando compramos la casa. Los hojeé al principio, sin entender lo que estaba viendo. Entonces, una frase me detuvo en seco. Fideicomiso Residencial Familiar Torres. Lo leí de nuevo y otra vez. La casa no había sido titulada directamente a nombre de Marcos y mío. Había sido puesta en un fideicomiso que mi padre creó. Se me helaron las manos. Seguí leyendo, esta vez más despacio. Había páginas que describían la propiedad, la dirección, el fiduciario y los beneficiarios. Mi nombre aparecía, el de Marcos no. Al principio pensé que estaba equivocada. Los papeles legales tienen una forma de hacer que una persona se sienta ignorante. Había pasado 20 años ayudando con declaraciones de impuestos y registros de nómina, pero el lenguaje de los fideicomisos era otra cosa. Así que reuní los documentos, los metí de nuevo en la caja y bajé todo tan silenciosamente como pude. No dormí. A las 6 de la mañana, estaba sentada en la mesa de la cocina con un café negro y un bloc de notas. Marcos entró sobre las 7, con su bata, luciendo ligeramente irritado de que ya estuviera despierta. ¿Empacando?, preguntó. Levanté la vista. Empiezo hoy. Él asintió como un casero inspeccionando a un inquilino. Creo que es lo mejor. Quería arrojarle el café a la cara. No lo hice. ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana?, pregunté, manteniendo la voz serena. Su expresión cambió ligeramente. ¿Por qué? Necesito saber cuándo vas a estar aquí. Llevaré a Clara a San Miguel de Allende. Volveremos el próximo sábado. Por supuesto que sí. Una escapada de fin de semana mientras yo empacaba mi vida en cajas. Eso te da mucho tiempo, añadió. Sonreí en mi taza de café. Claro que sí. Después de que se fue a la oficina, llamé al número del viejo sobre del despacho. Estaba desconectado. No me sorprendió. Pedro Velasco tendría más de 80 años para entonces, si es que seguía vivo. Busqué en internet. Llamé a 2 despachos y finalmente me enteré de que su práctica había cerrado 9 años antes. La recepcionista del último despacho dijo: algunos de sus archivos antiguos fueron transferidos a Beltrán y Asociados en la Avenida Insurgentes. A las 10:30 estaba de pie en su recepción, con la caja de seguridad abrazada a mi pecho. Una joven recepcionista me preguntó si tenía cita. Dije, no, pero puede que tenga un problema de esposo y un problema de casa, y agradecería que alguien me dijera cuál de los dos es peor. Me miró por un segundo y luego desapareció por una puerta. 15 minutos después, una abogada llamada Raquel Beltrán me invitó a su oficina. Raquel tendría unos 50 años, con mechones plateados en su cabello oscuro y la expresión tranquila de alguien que lo ha oído todo 2 veces. Revisó los documentos durante casi media hora. Observé su rostro con atención. Finalmente, se reclinó. Señora Herrera, no quiero darle una respuesta definitiva hasta que confirme los registros públicos y el estado del fideicomiso, pero basándome en lo que estoy viendo, es posible que su esposo no tenga derecho a obligarla a irse. Me agarré al borde de la silla. Él es dueño de la casa, no de la manera en que parece creer que lo es. Esa frase casi me marea. Raquel explicó que mi padre había estructurado la compra de una manera destinada a proteger la propiedad. El fideicomiso originalmente nos permitía a Marcos y a mí vivir allí como pareja casada,
pero el interés beneficiario parecía seguir siendo mío. Su padre era precavido, dijo ella. Era terco, respondí. Raquel sonrió. A veces son primos. Aún así, no era simple. Faltaban algunas actualizaciones en los registros. Había una enmienda de transferencia de años antes, y ella necesitaba el original. Los registros públicos ayudarían, pero no lo suficiente. Necesitábamos pruebas de que el fideicomiso nunca se había disuelto. ¿Y qué hago hasta entonces?, pregunté. No se mude permanentemente, no firme nada, no envíe mensajes de texto furiosos y no le diga lo que hemos discutido todavía. Esa última parte fue más difícil de lo que parece, porque cuando llegué a casa, Marcos estaba en la sala con una cinta métrica, midiendo la pared para los muebles de Clara. Me quedé en la puerta, viéndolo estirar la cinta por el espacio donde nuestro retrato de bodas había colgado durante 20 años. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Clara tiene un sofá seccional, dijo, más grande que el nuestro. Nuestro sofá tiene 8 años. Exacto. Casi admiré su descaro. Casi. Esa tarde, mi vecina Beatriz Vargas vino con un panqué de plátano envuelto en papel de aluminio. Beatriz tenía 73 años. Era viuda, más astuta que un zorro, y me conocía desde que Marcos y yo nos mudamos. Me encontró en el garaje, rodeada de cajas. «No me digas que de verdad te vas», dijo. Dudé, y luego le conté lo suficiente. No todo, solo lo suficiente. Beatriz escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó el panqué sobre una caja etiquetada como Navidad. Luego dijo: «Bueno, ese hombre siempre pareció que planchaba hasta su personalidad». Me reí tan de repente que tuve que sentarme. Fue la primera risa real que tuve en días. Beatriz se acercó más. «¿Qué necesitas?». «Honestamente, necesito que alguien me recuerde que no estoy loca». «Ay, querida», dijo, dándome una palmada en el brazo. «La gente loca no organiza sus cajas por habitación». Durante los siguientes 2 días, Beatriz se convirtió en mi vigía no oficial, mi animadora y mi proveedora de bocadillos. Trajo sopa, chismes viejos y una vez un destornillador que nunca pedí, pero que al parecer podría necesitar si las cosas se ponían interesantes. Mientras tanto, Clara comenzó a publicar fotos en línea. Beatriz me las mostró en su teléfono. Clara en una tienda de muebles. Clara sosteniendo muestras de pintura. Clara subtitulando una foto. Los nuevos comienzos merecen espacios hermosos. Miré la pantalla. Se me hizo un nudo en la garganta. No era solo traición. Era ser borrada mientras todavía estaba de pie allí. El viernes por la mañana, Marcos se fue a San Miguel de Allende con Clara. Me dio una última instrucción antes de salir. «Por favor, vete antes de que regresemos». Asentí, pero no me había ido. Estaba ocupada. Raquel llamó a las 3:12 p.m. «Encontramos la referencia en el registro público», dijo. «Ahora necesitamos la enmienda original del fideicomiso. ¿Tienes alguna idea de dónde guardaba tu padre los papeles personales más antiguos?». Miré alrededor del garaje. Cajas por todas partes. Polvo, cinta adhesiva, 31 años de vida, apilados como evidencia. «La encontraré», dije. Busqué hasta que me dolieron las rodillas. Casi a medianoche, abrí un archivador abollado que había sido de mi padre. Detrás de viejas pólizas de seguro y la garantía de un electrodoméstico de 1998, encontré un folder azul. Dentro estaba la enmienda, firmada, notariada, válida, y escondido detrás había algo más. Un documento de un préstamo empresarial que nunca había visto. Marcos había usado activos de la empresa como garantía sin decírmelo. Me senté en el suelo de concreto del garaje y leí hasta que me ardieron los ojos. La casa no era lo único que Marcos había entendido mal, y para cuando volviera a casa con Clara, iba a aprenderlo por las malas.
No me di cuenta de cuánto estrés había estado cargando hasta que alguien finalmente me dijo que no estaba imaginando cosas. Esa persona fue Raquel Beltrán. El lunes por la mañana, 3 días después de que Marcos se fuera a San Miguel con Clara, me senté frente a ella en una sala de juntas con vistas al centro de la ciudad. Las montañas se veían a través de las ventanas. Normalmente, me encantaba esa vista. Esa mañana, apenas la noté. Raquel había extendido documentos sobre la mesa en pilas ordenadas. Los papeles del fideicomiso, la enmienda que encontré, registros públicos, documentos de la empresa y el acuerdo de préstamo que me había mantenido despierta a la mitad de la noche. Señaló primero los papeles del fideicomiso. El problema de la casa es en realidad la parte más fácil. Parpadeé. ¿La más fácil? Sí. Raquel esbozó una pequeña sonrisa. El fideicomiso está activo. La enmienda es válida. Los registros públicos coinciden. Me quedé mirándola. Por primera vez en una semana, sentí que mis hombros se relajaban. Entonces no puede echarme. No. La palabra aterrizó como una bocanada de aire fresco después de estar bajo el agua. Raquel continuó. Legalmente hablando, la posición de Marcos es mucho más débil de lo que él cree. Me recliné en mi silla. Lo extraño era que no me sentía victoriosa. Todavía no. Principalmente, me sentía triste. 31 años. 31 años juntos. Y ahora estaba sentada en un despacho de abogados, enterándome de que mi esposo en realidad no entendía la propiedad de la casa en la que habíamos vivido durante décadas. O quizás lo entendía, y simplemente asumió que nunca lo cuestionaría. Honestamente, no estaba segura de qué posibilidad dolía más. Raquel deslizó otro documento hacia adelante. Desafortunadamente, la casa no es el mayor problema. Bajé la vista. El acuerdo de préstamo empresarial. Mi estómago se apretó de nuevo. Dime. Ella juntó las manos. Marcos comprometió activos de la empresa como garantía. Lo sé. Lo que me preocupa es cómo lo hizo. Fruncí el ceño. Raquel señaló varias firmas. Su despacho contable está estructurado como una sociedad. Me quedé mirándola. ¿Qué significa eso? Significa que puede que no tuviera la autoridad para hacer ciertas cosas sin tu conocimiento. Me quedé completamente quieta. Durante años me había referido a la empresa como el negocio de Marcos. Todo el mundo lo hacía. Clientes, amigos, vecinos, incluso yo. Pero según los papeles, eso no era del todo cierto. Años antes, cuando el negocio se expandió, mi nombre había sido añadido como socia legal. Recordaba haber firmado documentos en ese momento. Simplemente nunca presté mucha atención. Confiaba en mi esposo. Raquel siguió hablando. Las implicaciones legales exactas tomarán tiempo en determinarse. ¿Cuánto tiempo? Varias semanas. Me froté la frente. Cada respuesta parecía crear 3 nuevas preguntas. La verdad se estaba volviendo cara y agotadora. Para cuando salí de la oficina de Raquel, me dolía la cabeza. Los siguientes días no fueron fáciles. Las películas hacen que la venganza parezca emocionante. La vida real es principalmente papeleo, llamadas telefónicas, esperas, preocupaciones. Pasé horas reuniendo registros, declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, informes comerciales, documentos de seguros. Por la noche, me quedaba despierta preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Alrededor de las 3 de una mañana, me encontré sentada en la terraza trasera con una manta sobre los hombros. El vecindario estaba en silencio. Unas pocas luces de porche brillaban en la distancia. Pensé en mi matrimonio, en el primer departamento que Marcos y yo rentamos, en las vacaciones que tomamos, en todos los momentos ordinarios que una vez parecieron permanentes. Una parte de mí quería simplemente irse, olvidar la casa, olvidar el negocio, olvidar la pelea, empezar de nuevo en otro lugar. La idea era tentadora,
Entonces recordé algo, no algo dramático, algo pequeño. 3 años antes, había trabajado semanas de 70 horas ayudando a salvar la empresa durante una difícil temporada de impuestos. Recordaba haberme perdido reuniones familiares, cancelar planes, tomar llamadas durante la cena, ayudando a mantener todo a flote. Y ahora Marcos estaba tratando de borrar todo eso. No, esto ya no era venganza, era respeto propio. El miércoles por la tarde trajo una sorpresa inesperada. Sonó mi teléfono. Laura. La voz sonaba familiar. Sí, habla Jaime Valdés. Sonreí de inmediato. Jaime tenía una empresa de jardinería y había sido uno de nuestros clientes durante casi 20 años. Lo habíamos ayudado con auditorías, problemas de nómina y de impuestos. Jaime, ¿cómo estás? Hubo una pausa. Luego dijo, Beatriz me contó lo que pasó. Por supuesto que sí. En retrospectiva, esperar que Beatriz guardara un secreto era optimista. Ya veo. Escucha, dijo Jaime, tú ayudaste a mi negocio a sobrevivir en 2012. No lo olvides, no estaba segura a dónde quería llegar. Luego añadió, si necesitas referencias, registros o a alguien que le recuerde a la gente quién dirigía realmente esa oficina, llámame. Me senté en silencio. Lágrimas inesperadas llenaron mis ojos. Gracias. Durante la siguiente semana, conversaciones similares ocurrieron una y otra vez. Clientes antiguos llamaron. Amigos se reportaron. Un banquero jubilado llamado Héctor Fuentes incluso se ofreció a revisar algunos de los registros del negocio. Resulta que mi padre no era la única persona que había pasado años observando en silencio. La gente se daba cuenta de más cosas de las que yo creía. Mientras tanto, Marcos parecía completamente ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor. En realidad, ajeno no es la palabra correcta. Exceso de confianza es mejor. Beatriz me daba actualizaciones regulares. Adivina quién ordenó muebles de patio a medida. Suspiré. Marcos y Clara. Al día siguiente, adivina quién programó una fiesta de inauguración. Por favor, no me digas. Marcos. Aparentemente, planeaba organizar una celebración el fin de semana después de regresar de San Miguel. Vecinos, contactos de negocios, amigos, todos estaban invitados. La invitación lo describía como una reunión para un nuevo capítulo. Beatriz casi se ahoga de la risa cuando lo leyó en voz alta. Ojalá me hubiera parecido gracioso. Más bien, me pareció un insulto. Un matrimonio terminado. Una vida desmantelada. Y de alguna manera se convirtió en una fiesta temática. El jueves por la mañana, Raquel llamó. Su voz sonaba diferente, emocionada. Laura, ¿qué pasó? Recibimos la confirmación final. Me senté derecha. ¿El fideicomiso? Sí, contuve la respiración. El fideicomiso sigue siendo totalmente ejecutable. Por varios segundos no pude hablar. Raquel continuó. Y hay más. Mi estómago se apretó. Los documentos del negocio respaldan nuestras preocupaciones. Cerré los ojos. ¿Y ahora qué pasa? Hubo una breve pausa. Luego Raquel dijo algo inesperado. Esperamos. Fruncí el ceño. ¿Esperar? Marcos está a punto de cometer un error muy público. No estaba segura de que me gustara a dónde iba esto. Raquel sintió mi vacilación. No tienes que humillarlo. Bien, pero la verdad necesita salir a la luz. Esa parte la entendía. La tarde siguiente, Raquel y yo nos reunimos de nuevo. Esbozó un plan legal, cuidadoso, documentado, completamente transparente, sin trucos, sin artimañas, solo hechos. Sin embargo, cuanto más lo explicaba, más nerviosa me ponía, porque esto no iba a suceder en un tribunal, iba a suceder en la casa que Marcos creía que le pertenecía, la casa que planeaba compartir con Clara, la casa donde pretendía celebrar su festejo, y según Raquel, íbamos a dejar que caminara directamente hacia las consecuencias. Miré los papeles frente a mí.
Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino por la comprensión de que después de años de tomar decisiones juntos, finalmente estaba tomando una por mi cuenta. Raquel me miró. Aún puedes retractarte. Lo pensé. Luego pensé en el martes por la noche, en que me ordenaran irme para el viernes, en Clara eligiendo colores de pintura para mi sala, en 31 años siendo descartados como una inconveniencia. Finalmente, asentí. No. Raquel sonrió. Bien. Respiré hondo. Afuera, las montañas permanecían silenciosas bajo el sol de la tarde. Adentro, firmé los formularios de autorización y por primera vez desde el anuncio de Marcos, no estaba reaccionando a sus decisiones. Me estaba preparando para las mías. El sábado llegó cálido y brillante, el tipo de día de primavera que hace que la gente abra las ventanas y pase más tiempo afuera. Los paseadores de perros llenaban las aceras. Los vecinos trabajaban en sus jardines. El cielo era increíblemente azul, y para las 10 de esa mañana estaba en mi propia cocina viendo a un cerrajero cambiar cada cerradura de la casa. Incluso entonces, una parte de mí no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente, no porque fuera ilegal. Todo lo contrario, todo había sido revisado, documentado y aprobado. Raquel había sido meticulosa. El fideicomiso controlaba la propiedad. Yo era la beneficiaria. Marcos no tenía autoridad legal para sacarme. Durante años había operado bajo suposiciones. Ahora estaba a punto de encontrarse con la realidad. El cerrajero terminó alrededor del mediodía. Me entregó un pequeño aro de llaves. Todo listo, le di las gracias. Luego me quedé en silencio en la sala después de que se fue. La luz del sol se derramaba sobre los pisos de madera, los mismos pisos que Marcos y yo habíamos instalado juntos 15 años antes, la misma habitación donde habíamos organizado cenas de acción de gracias, fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, la vida. Esperaba sentirme triunfante. En cambio, me sentía mayormente cansada. Beatriz llegó poco después con una bandeja de huevos rellenos. Bocadillos de emergencia, anunció. Me reí. Beatriz, esto no es un partido de fútbol. Ella miró por la ventana delantera. Dale tiempo. A media tarde llegó Raquel. Luego un notificador judicial. Luego un representante de la administración del fideicomiso. Todo sucedió con calma, profesionalmente, sin drama, solo papeleo. Notificaciones legales, documentación oficial. En la puerta principal se colocó un sobresellado que explicaba el estado de la propiedad y las restricciones inmediatas. Otro sobreabordaba las preocupaciones del negocio. Cada pieza había sido preparada cuidadosamente, cada firma verificada, cada detalle revisado. Sin sorpresas, al menos no para nosotros. Alrededor de las 4:30, los vecinos comenzaron a notar la actividad. No porque los invitáramos, sino porque los vecinos siempre notan la actividad, especialmente en calles tranquilas. Para las 5, Beatriz ya había hablado con la mitad del vecindario. Sospecho que lo consideró servicio comunitario. A las 6:15, regresó a la cocina con un vaso de agua de Jamaica. Se está corriendo la voz. Negué con la cabeza. Disfrutas esto demasiado, Laura, dijo muy seria. Llevo 11 años jubilada. Esto es lo más emocionante que ha pasado en nuestra calle desde que Francisco Montero chocó su casa rodante contra su propio buzón. Buen punto. Luego esperamos. Alrededor de las 7, mi teléfono vibró. Raquel miró la pantalla. Marcos. Asentí. Rechacé la llamada. Un minuto después, volvió a llamar. Luego otra vez. Luego llegó un texto. Llego tarde. Prepárate para irte esta noche. Beatriz casi se cae de la silla de la risa cuando lo leí en voz alta. No respondí. No era necesario. A las 7:42 p.m. oí el crujido de las llantas en la entrada. La habitación quedó en completo silencio. Incluso Beatriz dejó de hablar.
A través de la ventana principal, vi llegar una camioneta negra. Marcos salió primero. Clara lo siguió. Ambos estaban bien vestidos, ropa de fin de semana, relajados, confiados. Clara llevaba bolsas de compras. Marcos llevaba una botella de champán. Ninguno de los dos tenía la menor idea de lo que les esperaba. Mi pulso comenzó a acelerarse, no por miedo, por anticipación, porque a pesar de todo, este momento era real ahora. No más planificación, no más papeleo, no más esperas. Marcos caminó hacia el porche sonriendo. Clara le tomó del brazo. Desbloqueó su teléfono, probablemente buscando mensajes. Entonces llegaron a la puerta principal y se detuvieron. La nueva cerradura era inmediatamente obvia. Marcos frunció el ceño. Clara también. Él intentó con su llave. Nada. De nuevo, nada. La sonrisa desapareció. Entonces notó los documentos pegados junto a la puerta. Se acercó, arrancó uno, comenzó a leer. Vi el momento exacto en que la confusión se convirtió en preocupación. Luego, la preocupación se convirtió en pánico. Clara se asomó por encima de su hombro. ¿Qué es? Sin respuesta. Él siguió leyendo. Su rostro perdió todo color. La botella de champán se deslizó ligeramente en su mano. Clara le arrebató los papeles. Leyó más rápido. Luego llegó el momento que había imaginado 100 veces. Marcos levantó la vista hacia la casa, hacia las ventanas, hacia el porche y finalmente hacia mí, de pie tranquilamente detrás del cristal. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Luego susurró: «No». Clara lo miró fijamente. «¿Qué? No». Más fuerte esta vez. Luego: «No, no. Esto no puede estar pasando». Las palabras exactas del principio de esta historia. La botella de champán cayó. El vidrio explotó por el porche. Ninguno de los dos se dio cuenta. Marcos corrió hacia la puerta, tiró de la manija. Cerrada. Otra vez. Cerrada. Otra vez. Cerrada. Beatriz se inclinó hacia mí. Creo que está probando si la realidad cambió en los últimos 3 segundos. Casi me ahogo tratando de no reír. Afuera, varios vecinos se habían acercado. Pura coincidencia, por supuesto. Marcos golpeó la puerta. «Laura». La abrí con calma. No del todo, solo lo suficiente. Que sus ojos estaban desorbitados. «¿Qué es esto?» Miré el papeleo. «Son documentos legales. No juegues. No estoy jugando». Clara dio un paso adelante. «No puedes dejarlo afuera». Raquel apareció a mi lado. Literalmente apareció, como todos los abogados en las películas. El momento perfecto. «Sí puede», dijo Raquel. Marcos se giró. La confianza que había lucido toda la semana se desvaneció al instante. Raquel le entregó otro folder. Todo está explicado ahí. Su mano temblaba al tomarlo. Clara agarró las páginas y comenzó a leer. Cuanto más leía, peor era su expresión. Luego miró a Marcos. «¿Cómo que no eres dueño de la casa?» Silencio. «¿Cómo que no?» Más silencio. Los vecinos se acercaron un poco más. Marcos parecía querer que se lo tragara la tierra. Entonces Raquel continuó. «Y ya que estamos hablando de sorpresas, probablemente deberíamos abordar los registros del negocio». Eso captó su atención rápidamente. Su cabeza se giró bruscamente hacia ella. «¿Qué registros del negocio?» Raquel simplemente señaló el segundo sobre, el que hablaba de los préstamos, de las deudas no reveladas, de los problemas de la sociedad, las cosas que él asumió que nadie descubriría jamás. Clara comenzó a leer de nuevo. A la mitad, bajó los papeles lentamente. La mirada que le dirigió a Marcos fue casi impresionante. «¿Hablas en serio?» Nadie respondió. Clara se rió una vez. Una risa corta e incrédula. Luego le entregó el papeleo. «Me dijiste algo muy diferente, Marcos». «No». Ella retrocedió un paso. «Dijiste que esta casa era tuya. Déjame explicarte. Dijiste que el negocio era tuyo. Aparecieron más vecinos.
A estas alturas, esconderse habría requerido una bomba de humo. Clara miró a su alrededor, luego de nuevo a Marcos. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se subió a la camioneta, sola, y se fue, dejándolo allí, de pie, sosteniendo documentos legales, cubierto de humillación, rodeado de testigos. Casi sentí lástima por él, casi. Mientras la oscuridad caía sobre las montañas, Marcos permaneció congelado en el porche. El hombre que me había ordenado irme para el viernes ya no tenía a dónde ir, y 3 días después, llamó pidiendo una última reunión. 3 días después del desastre en el porche, Marcos llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, no porque quisiera castigarlo, solo necesitaba un segundo para prepararme. Bueno, su voz sonaba diferente de inmediato. Se había ido la confianza, se había ido la certeza, se había ido el hombre que se había sentado frente a mí en la cena y me había informado casualmente que mi reemplazo se mudaría a la casa. Lo que quedaba sonaba cansado, viejo, humano. Laura, esperé. Me gustaría hablar. Miré por la ventana de la cocina hacia las montañas. Los árboles estaban floreciendo. La primavera avanzaba, estuviéramos listos o no. ¿Sobre qué? Un largo silencio. Luego, sobre todo, no estaba segura de querer esa conversación. Una parte de mí quería mantener la puerta cerrada para siempre. Otra parte quería respuestas. No respuestas legales, sino personales. Del tipo que te pasas años preguntándote. Así que acordamos vernos. No en la casa, no en la oficina de un abogado, en una pequeña cafetería del centro. El tipo de lugar donde las parejas de jubilados se demoran con un café y los turistas piden direcciones. Jueves por la mañana, a las 10. Llegué primero. Vieja costumbre. Marcos llegó 5 minutos después, y por un momento apenas lo reconocí. No físicamente, emocionalmente. Se veía más pequeño de alguna manera. No en tamaño, en espíritu. Pidió un café, se sentó frente a mí, y luego se quedó mirando sus manos. Durante casi 30 segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, dijo, «Me merezco todo lo que ha pasado». Eso no era lo que esperaba. Esperaba excusas, defensas, culpas. En cambio, obtuve honestidad, o al menos el principio de ella. «¿Qué te pasó?», pregunté en voz baja. Marcos miró por la ventana. «No lo sé». Creí esa respuesta más que cualquier otra cosa que dijo ese día, porque a veces la gente no destruye su vida en un momento dramático. A veces sucede un compromiso a la vez, una decisión egoísta, una justificación, una mentira, luego otra y otra, hasta que finalmente despiertan en un lugar donde nunca tuvieron la intención de estar. Marcos se frotó la frente. Al principio parecía inofensivo. «Clara», él asintió. Hablamos. Me mantuve en silencio. Coqueteamos. Otra pausa. Luego me convencí de que me lo merecía. Ahí estaba. La frase debajo de cada traición. Me lo merecía. La gente puede justificar casi cualquier cosa una vez que comienzan a contarse esa historia. Se quedó mirando su café. Al negocio le iba bien, porque trabajamos duro. Sus ojos bajaron. Sí, nosotros. Esa palabra quedó suspendida entre nosotros. Durante años, había permitido que la gente creyera que él construyó todo solo. Ahora, por primera vez, reconocía la realidad. La empresa había sido nuestra. Los sacrificios habían sido nuestros. Las noches en vela habían sido nuestras. No dije nada de eso. No era necesario. Él ya lo sabía. Finalmente, después de perderlo todo, Marcos suspiró. «Cuando tu padre murió, creo que algo cambió. Eso me sorprendió». «Mi padre». Siempre me intimidó. Casi sonreí. A la mayoría de la gente le pasaba. Mi padre tenía una forma de ver a través de las tonterías en unos 30 segundos. Marcos continuó.
Nunca me trató mal. No, simplemente nunca confió en mí por completo. Pensé en eso y recordé innumerables conversaciones a lo largo de los años, pequeños momentos, pequeñas advertencias, preguntas que mi padre hacía y que yo descartaba. En ese momento había asumido que estaba siendo protector. Ahora me preguntaba si había notado cosas que yo pasé por alto. Marcos bajó la vista. Pasé años tratando de demostrar que era exitoso, mintiendo, fingiendo. Esa respuesta se sentía más cercana a la verdad, porque la aventura no se trataba realmente de Clara. No del todo. Clara era más joven, admiradora, emocionante. Pero debajo de todo eso, sospechaba que Marcos estaba persiguiendo una versión de sí mismo que pensaba que había perdido. El problema fue que esa fantasía finalmente chocó con la realidad, y la realidad ganó, siempre. Por un tiempo, ninguno de los dos habló. La cafetería zumbaba silenciosamente a nuestro alrededor. Una mesera rellenaba tazas. Un hombre cerca de la barra leía un periódico. La vida continuaba, ordinaria, desinteresada en las tragedias personales. Finalmente, Marcos preguntó: ¿Me odias? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. No. Sus ojos se levantaron. ¿De verdad? No. Eso no significaba que no estuviera herida. No significaba que lo aprobara. No significaba que confiara en él. Simplemente significaba que el odio ya no ocupaba espacio dentro de mí. Cargarlo se había vuelto agotador. En algún momento me di cuenta de que la ira me mantenía atada al peor capítulo de mi vida, y yo quería avanzar, no retroceder. Marcos asintió lentamente. No merezco tu perdón. Probablemente no. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Justo. Luego me sorprendió. No quiero la casa. Parpadeé. ¿Qué? Sé que es tuya. La afirmación parecía obvia ahora. Sin embargo, escucharlo decirlo importaba. La aceptación importa. La verdad importa, especialmente después de años de negación. Continuó. Cooperaré con el acuerdo. Asentí. Bien. ¿Y Laura? Sí. Su voz se quebró ligeramente. Lo siento. Por un momento, 31 años pasaron por mi mente. El primer departamento, los viajes por carretera, las mañanas de Navidad, los martes ordinarios, las discusiones, las risas, las pérdidas, las victorias. Toda una vida comprimida en unos pocos segundos. Luego dije lo único honesto que podía. Lo sé. Y extrañamente, así era. La disculpa no arregló nada. No borró lo que pasó, pero fue real. Eso importaba. Los asuntos legales tardaron varios meses más en resolverse. El negocio se dividió de manera justa. Se abordaron los préstamos. El papeleo finalmente terminó. La vida siguió adelante, lentamente, como suele ser la verdadera sanación. Hoy, casi 3 años después, estoy sentada en la misma terraza trasera donde una vez lloré a las 3 de la mañana preguntándome si mi vida se había acabado. No fue así. Si acaso, estaba comenzando de nuevo. La casa sigue en la familia. El jardín está floreciendo. Beatriz todavía aparece sin avisar con comida que nadie pidió. Y de vez en cuando ayudo a mujeres en el centro comunitario a entender fideicomisos, testamentos, finanzas y la importancia de prestar atención a los documentos que una vez ignoraron. Incluida yo. Si hay una lección que aprendí de todo esto, es que la fuerza no siempre parece dramática. A veces, la fuerza es simplemente negarse a entregar tu dignidad cuando alguien más ha olvidado tu valor. Y a veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es construir una vida tan pacífica que la amargura ya no tenga espacio para vivir allí. Si esta historia significó algo para ti, me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento que te obligó a redescubrir tu propia fuerza? Siéntete libre de compartir tu experiencia. Y si disfrutas de historias sobre resiliencia, segundas oportunidades y lecciones de la vida real, siempre eres bienvenido a volver por otra.